Bueno, el Señor nos va a hablar a través de su palabra, ¿sí? Él es grande, Él es poderoso y Él nos ama. Lo más grande que puede haber, que nos ama. A pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestros, ¿cómo se dice? Achaques, dolores, pero Dios nos ama. Y eso no debemos olvidarnos nunca, hermano, de que Dios nos ama, Él nos amó y nos seguirá amando, como dice su palabra. Y bueno, hoy vamos a dar una recorrida así a la Escritura para hacernos acordar nomás ciertas cosas que debemos tener presente. Así que vamos a mirar allí que en Génesis 2:7 nosotros somos creación de Dios, somos hijos de Dios. Vamos a mirar en Génesis 2:7, dice, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis 3:12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí cuando Adán y Eva cayó en pecado, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó allí? La creación nueva que se estaba dando a Adán y Eva se distorsionó. Estamos leyendo un libro, estamos estudiando un libro con los hermanos, con el grupo de hermanos, y esta es la lección que tuvimos la semana pasada. Dice que la creación se distorsionó porque el Señor la quería perfecta, la había creado perfecta, pero el pecado hizo que se distorsionara. Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Somos seres imperfectos, hermanos. Por eso decimos que somos seres imperfectos. Pero Dios nos creó y vamos a esa perfección nuevamente, hermanos. ¿Sí? Queríamos mirar ahí en 2 Corintios 4:4. Revisando esta palabra, hermano, nos fortalece, nos aviva un poquito más, ¿no es cierto? Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nosotros fuimos hechos a imagen de Dios, hermano. Pero ¿qué pasa? ¿Se acuerda que la vez pasada estábamos hablando de los fariseos, que ellos tenían mucho conocimiento, pero no habían conocido a Dios verdaderamente y no tenían, ¿no es cierto?, por ende, el Espíritu de Dios, la palabra del Señor, que es poderosa, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba allí? Los fariseos le hicieron una pregunta a Jesús ahí en el libro, en Mateo 22, 36 al 39. Ellos le hicieron una pregunta a Jesús. Estamos hablando igual de los mandamientos en estos días. ¿De qué se tratan los mandamientos? Son mandatos de parte del Señor, que Él nos pide por amor, para que nos vaya bien en nuestra vida y que caminemos bien, hermanos. Mateo 22, 36 al 39 dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hay algo que involucra, ¿no es cierto?, el hecho de que uno, porque nuestro hermano ayer nos predicaba sobre el hijo pródigo, sobre que se alejó, también nos habló sobre el de amar a nuestro prójimo, de que nos habla la palabra así, ¿no es cierto? Pero hay un problema allí que involucra, ¿no es cierto?, justamente la voluntad nuestra, el querer amar a Dios como Dios manda. Bueno, a veces no tenemos ese querer amar a Dios. Hay un problemita con nuestra alma, hay un problema. El alma involucra, hermano, la fuerza, que es la voluntad nuestra, involucra, ¿no es cierto?, el intelecto, la mente, nuestras emociones. ¿Y qué pasa? Que a veces eso no está afinado con la palabra que el Señor nos está pidiendo. ¿Por qué? Muchas veces nos encontramos falto en cuanto a amar a nuestro prójimo, en cuanto a amar a Dios. Muchas veces nos encontramos, no sé si soy yo nomás, pero nos encontramos que algo falta, algo falta. ¿Saben que Jesús Él consagró su mente, consagró su corazón, su voluntad para obedecer a Dios, hermano? Todo lo que está escrito es porque Dios por amor puso en su palabra, para que nosotros la aprendamos y la hagamos. No solamente miremos lo que a nosotros nos agrada, decíamos la otra vez, no solamente la palabra que a mí me gusta. Hay palabras que nos van a chocar a nuestro corazón, nos va a chocar y no nos va a gustar en el momento. En el momento va a provocar algo en nuestro corazón. Pero si yo tengo un espíritu y usted tiene un espíritu humilde, usted va a recibir esa palabra. Si no tiene el espíritu humilde, hermano, no va a poder recibir. Se va a resistir a la palabra. Y usted sabe que Dios mira de lejos al que resiste. Dios mira de lejos al orgulloso, pero mira de cerca a aquel. ¿Y cuánto necesitamos, hermano, como pueblo de Dios, realmente mirar de vuelta esta palabra? No sé cuántas veces, pero la vamos a tener que volver a mirar y leer, porque debemos aprender a amar a nuestro prójimo. Debemos amarlo así con sus falencias, con sus cosas, debemos amarlo. Por su carácter, su forma de ser. Yo también tengo forma de ser que hay algunos que no les gusta, de verdad. Y estoy rogando que me amen igual, a pesar que me amen igual, a pesar de la forma que yo tengo de ser, ¿no es cierto? Pero necesitamos, hermano. Jesús, ahora vamos a verlo, Él consagró todo. Él consagró, parte por parte le vamos a ir mostrando, Él consagró el intelecto, la mente, la consagró a Dios. Para poder obedecerle, hermano, no es fácil obedecer un mandamiento. Los mandamientos de Dios no son gravosos, dice la palabra de Dios. No son gravosos, pero tenemos a veces que algunos sí lo recibimos. Y no me gusta como viene, no me gusta nada, no quiero saber nada de ese. Y ahí es donde nosotros debemos enfrentarnos con ese mandamiento. Con ese mandamiento que justo está tocando la llaga allí, está tocando nuestro corazón, nuestra mente ahí. Ahí tenemos que permitirle a la palabra de Dios que haga un efecto en nosotros. Nosotros debemos rendir. Diga, yo debo rendir mi fuerza, mi voluntad, mi alma,
mi mente, mi corazón, mis emociones. Vio que nosotros a veces andamos por lo que vemos, hermano. Nosotros a veces vemos circunstancias en nuestras vidas que a veces nos hacen dudar de lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros. A veces dudamos lo que Dios, usted tiene palabra de Dios, ¿no es cierto? Usted tiene palabra de Dios. Usted va a hacer algo en Dios. Y si Dios no le dijo en algún momento en este lugar que usted iba a hacer algo, pero usted tiene palabra. Dios sabe, tiene propósitos sobre su vida, hermano. Pero ¿sabe qué? Muchas veces, cuando nosotros queremos hacer la nuestra, no va a ir mal, hermano. Si yo me guío por lo que yo pienso y yo no lo alineo con la palabra de Dios, yo voy por un camino malo. Si yo desconozco la palabra de Dios, entonces yo me voy a desubicar del plan de Dios. Porque Dios, desde que nosotros estábamos en la panza de nuestra mamá, Él ya nos tocó, Él ya nos habló lo que íbamos a hacer nosotros. Él ya lo planificó. Usted está acá porque Dios lo trajo. Porque Dios tiene un plan con su vida. Pero nosotros debemos consagrar nuestra voluntad en nuestro corazón. Cuando la palabra nos manda que debemos hacer tal cosa, debemos hacerla, ser sumiso, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y ahora vamos a mirar la parte de Jesús que Él consagró esas partes. Vamos a mirar ahí en Lucas 19, 41. Dice el 19:41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Aquí está la parte donde Jesús lloró por Jerusalén, por lo que iba a pasar en Jerusalén. Y ahí estaba involucrado, ¿sabe qué? Sus emociones. Jesús involucró sus emociones, pero para algo bueno. Para clamar, para llorar, se sensibilizó ¿se acuerda? Con Lázaro, cuando murió. Él tenía involucradas sus emociones. Ahora vamos a ver otra parte que él consagró en Mateo 26, 42 de Mateo. Si Él lo hizo, que era Dios, hermano, ¿qué nos queda para nosotros? Amén. Dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Aquí Jesús en Getsemaní, cuando estaba por ir a morir, le dijo al Señor, si es posible que pase de él esta copa, pero que no se haga la voluntad de Jesús. Ahí él estaba involucrando, ¿sabe qué? ¿Qué les parece a ustedes que estaba la voluntad estaba involucrada? La voluntad de Jesús. Jesús involucró su voluntad, consagró la voluntad de Él. Él podría haber dicho, no lo voy a hacer, pero Él era alguien muy obediente. Él era un hijo obediente, hermanos. Entonces, Él consagró su voluntad para el Señor. Cada cosa que hizo, la hizo para el Señor. ¿Sí? En Mateo 22, 15, ahí vemos otra cosa que Él consagró. Por eso nuestro corazón es engañoso, hermanos. Debemos consagrarlo al Señor. Si nosotros amamos a Dios, vamos a obedecer su palabra. Si amamos a Dios, vamos a clamar para que Dios nos haga obedientes. Podamos ser esos hijos que Dios espera. Mateo 22, 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Aquí los fariseos querían sorprenderle a Jesús.
Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y le dijo: dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándoles se fueron. Aquí el Señor consagró su intelecto, su mente, para responder, hermano. Debemos hasta responder como Dios manda, ¿no es cierto? Tener para defender la palabra del Señor, hermano. Porque muchas veces siempre hay alguien o algo que nos quiere hacer que nos pongamos al pensamiento de ellos y no a la palabra de Dios. Nosotros debemos someter nuestra mente, nuestro corazón a la voluntad del Señor, hermano. Aquí vamos a ver en Primera de Pedro 5:5. Qué importante, hermano, consagrarnos. Porque ¿sabe qué? Nuestras circunstancias nos quiere decir otra cosa, hermano. No olvide eso. Nuestras circunstancias, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, lo malo que a veces nos ocurre, nos quiere sacar del propósito de Dios. Y no quiere que nosotros creamos la palabra de Dios. Dice en Primera de Pedro 5:5, dice, igualmente joven está sujeto a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque en realidad yo quería esta parte: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sí? Dios resiste a los soberbios. Primera de Pedro 2:21. No debemos ser con la palabra de Dios en realidad, porque debemos respetar su palabra y amarla, aprender a amar la palabra, hermano. Debemos aprender a amar la palabra. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nosotros debemos seguir el camino del Señor, lo que Él ya transitó cuando estuvo en la tierra. Nosotros debemos seguir el camino del Señor. En el Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Hermanos, necesitamos rendir la voluntad nuestra a la palabra del Señor. Someternos a la voluntad del Señor y dejar nuestra voluntad de lado. Tenemos que aprender, aún en nuestra mente, aún en nuestra fuerza, en nuestra fuerza involucra la voluntad, ¿no es cierto? En el corazón, nuestras emociones. Si nosotros tenemos unas circunstancias media feas, no venimos a la casa del Señor. ¿Cómo puede ser, hermano? ¿Cómo puede ser? Tenemos que, a menos de que estemos enfermos, ¿no es cierto? Eso sí, está bien. Pero tratar de obedecer, porque uno no obedece a los hombres, no es que está obedeciendo a los hombres, estamos obedeciendo a Dios. Si nosotros venimos a la casa del Señor es para ser edificados, hermanos. Nosotros necesitamos ser edificados. Necesitamos ser plantados. Necesitamos consagrar nuestra vida a Dios. Pero de verdad, porque vio que nosotros hablamos mucho. Pero necesitamos, hermanos,
rendir nuestra mente, nuestro corazón. Rendir nuestra mente a la palabra de Dios y no al pensamiento feo que muchas veces viene en nuestra mente, porque a todos nos pasa, somos humanos. A veces pensamos mal del hermano, a veces pensamos mal, y eso también Dios debe corregir en nuestra vida. Dejar que el Espíritu de Dios ministre en nuestra mente y nuestro corazón. Entonces el Señor consagró su personalidad. Su personalidad. Nosotros debemos consagrar eso, hermano. Porque delante de Dios, nosotros cada uno va a dar cuenta de nuestra vida y de nuestro caminar con el Señor. Lo que vino fuerte hoy, mientras estaba otra vez repasando esta palabra, de que nosotros debemos, las circunstancias no me muevan a mí. Lo que yo veo no me mueva, no me mueva lo negativo, lo que te digan. Por favor, hermano, no te mueva porque vos estás para el Señor. Vos servís al Dios vivo. Que nada te mueva. Si te sacan la lengua, vos venís igual lo mismo. Porque acá el reino de los cielos dice que lo arrebatan los valientes. Yo le decía al Señor que me ayude a ser valiente para hablar la palabra, pero también para hacerla. Valiente para obedecer, valiente para rendirme delante de la presencia de Dios. Yo necesito tener el corazón de Cristo que Él lloró. Yo lloro por mi hermano cuando se enferma. Yo el otro día decía, Dios mío, yo la verdad que algo no está bien. Porque supe de alguien que estaba mal y no reaccioné, no. ¿Qué pasó? Nos faltó la reacción esa, hermano. Nos falta esa reacción de amarnos entre nosotros. Nos falta eso, porque dice la palabra de Dios que cuando el mundo vea que nosotros estamos unidos, el mundo lo va a saber. El mundo lo va a saber cuando nos amamos unos a otros y estemos unidos en un mismo espíritu, obedeciendo al Señor. No que andamos del brazo todo el día, no, eso no. Pero sí obedeciendo a su palabra, sirviéndole al Señor con alegría de corazón. Todo lo que hagamos, hacerlo para el Señor. Dice la palabra de Dios que todo lo que nosotros hagamos lo debemos hacer para el Señor. Si yo trabajo, tengo que hacerlo para Dios. Tengo una responsabilidad aunque nadie me está mirando ahí. Pero tengo una responsabilidad de hacer mi trabajo como corresponde. Y es fuerte el trabajo que hago. Hago un trabajo de varón con la madera. Pero no me abatata eso. No estoy conforme y doy gracias a Dios por ese trabajo, hermano. Pero nosotros debemos dar gracias por nuestros hermanos. Porque muchas veces ellos nos ayudan a crecer. Ellos nos ayudan en sus oraciones. No sé cuánto estarán orando unos por otros, pero yo sé de algunos que oran unos por otros. Y se aman de esa forma. Quizás no lo están demostrando, no están a cada rato con el abrazo y con el beso, pero sí están orando unos por otros. Están viendo algunos que están débiles, ¿no es cierto? De paso, hermano, usted que está firme y gozoso, ore por aquel que está un poquito débil, que lo ve que está enfermo. Hermano, eso debemos hacer, amarnos. Que Dios nos ayude, hermano, a amar al prójimo. Jesús, Él lloraba. Y era Dios, hermano. Yo me ponía a imaginar al Señor llorando por Jerusalén. Nadie lo vio, el Padre lo vio. Pero lloraba por Jerusalén, por lo que le iba a ocurrir, hermano. Ay, Dios mío, que Dios nos ayude a amar a nuestro prójimo. Que Dios nos ayude a amar
al prójimo, como realmente la palabra a mí me manda. Si tu hermano está alegre, alegrate con su felicidad, con su alegría. Pero si tu hermano está triste, debemos orar. Debemos orar por esa persona hasta lograr una comunión con esa persona. Debemos lograr la comunión. Debemos lograrla. No debemos hacerle como yo hacía antes, que pasaba de largo nomás. No, con esta persona voy a pasar de largo. No, ahora voy a someter mi mente, mi corazón y voy a decir, Dios mío, ayúdame a amar cada persona. Amarla como vos la amás. Porque Dios ama a todos. Amén. Que el Señor Él nos dejó ejemplo para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Así que vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a amarnos entre nosotros, que Él nos ayude, hermano, a amar a Dios como Él se merece. Decíamos que Él hizo grandes obras. Cuando recordamos las grandes obras y que a pesar de que Él abrió el mar en el Mar Rojo, sin embargo Él nos miró a nosotros, hermano. ¿Usted se da cuenta? Un Dios que hizo tantas obras grandes, tantos milagros. Nosotros mismos somos milagro andando, porque nos sanó del cáncer, nos sanó de tantas cosas, hermano. Debemos aprender a someter nuestra voluntad al Señor. Vamos todos juntos a hacer caso, yo primera. Y no se desanime, hermano, no se desanime. No se desanime. Siga adelante, busca al Señor, venga a su casa, porque aquí estamos, acá donde Dios envía bendición y vida eterna, dice su palabra.